Conferencia número 1, conociendo y atendiendo la necesidad del joven, Dr. Jaime Morales. Estamos en esta primera conferencia del curso Desarrollo Integral del Adolescente. Como les indiqué anteriormente, tiene como título Conociendo y atendiendo las necesidades del joven. Y es impartido por su servidor, el Dr. Jaime Morales. Este es uno de los cursos que tiene Miami International Seminary para preparar a pastores, líderes de jóvenes y demás que trabajan con jóvenes en los ministerios en nuestras iglesias evangélicas. Esta primera conferencia, lo que vamos a hacer es hacer una introducción para conocer cómo atender las necesidades del joven, de esos jóvenes que tenemos en nuestras iglesias. Así que, en primer lugar, definiremos en qué consiste la adolescencia y la juventud. En segundo lugar, presentaremos algunos procesos que se pueden dar con jóvenes, para por último analizar sus necesidades por área. Así que, en primer lugar, vamos a definir qué es la adolescencia. En primer lugar, vamos a decir que la adolescencia y la juventud no son procesos cronológicos fijos. Es decir, no es algo que podamos decir que empieza a cierta edad y que termina en cierta edad. Aunque generalmente aproximamos a los jóvenes, qué sé yo, y a los adolescentes, por ejemplo, entre los 12 y 18 años, o entre los 12 y 25 años, algunas otras personas, e inclusive muchas veces los extienden a edades bastante amplias, como 12 y 35 años. Realmente la adolescencia no es un proceso cronológico que inicie con una edad y termine con una edad. Más bien inician con un proceso y termina al cerrar ese proceso. Como les decía, algunos lo dividen en etapas, pero estas etapas no están claras. Por ejemplo, para algunos códigos de leyes, la adolescencia es de 12 a 18 años y la juventud de 18 a los 25 años, por decir algo. Otros sistemas, ¿verdad?, pueden dividirlo en adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía, donde cada uno de estos lleva un rango de edades. Ahora, sí hay que tener claro que esta época, el periodo conocido como adolescencia, se está acechando por ambos lados, es decir, cada vez tenemos adolescentes más precoces y cada vez tenemos adolescentes más viejos, en el sentido de que hoy en día la pubertad, ¿verdad?, que es el inicio con lo que se inicia la adolescencia o la juventud, está llegando muchas veces a jovencitas y a jovencitos en edades más tempranas. Ya no es raro ver una adolescente que le llega o una niña más bien que le llega la menstruación a los 10 años. Podemos decir que en ese momento le está iniciando el periodo de adolescencia perfectamente, aunque solamente tenga 10 años, es lo que muchas veces se conoce como preadolescente. Por otra parte, todas las dificultades que ofrece el mundo moderno, la dificultad de tener un trabajo laboral y los diferentes retos que ofrece este mundo, está haciendo que cada vez se dure más tiempo en ser adulto. Se necesita estudiar más, estudiar carreras más difíciles, inclusive tener muchas veces posgrados para poder trabajar, y eso hace que tengamos todavía muchachos de 25, 28 años, 30 años viviendo con sus padres y sin poder asumir los roles de adultos, sencillamente por las exigencias de la sociedad. Así que, como les digo, es un periodo que se está ensanchando por ambos lados.
tanto hacia la niñez, o sea, cada vez es más cercana a la pubertad de la niñez, y al mismo tiempo se va alejando más ese periodo de edad donde uno se vuelve un adulto. Ahora vamos a hablar en este curso de adolescencia como aquel periodo intermedio entre la niñez y la adultez. ¿Okay? Y voy a utilizar los términos adolescente y joven como sinónimos, simplemente como aquel periodo que está entre que se es niño y se es adulto. Es decir, es ese periodo que inicia con la pubertad, es decir, en las niñas la menarquía, en los hombres la espermarquía y toda esa serie de cambios que se da cuando se entra en la pubertad, y se termina con la independencia, cuando se asumen los roles de adultos, que es cuando yo soy totalmente independiente. Ya sea que yo me mantengo económicamente por mí mismo, o que al menos he contraído matrimonio, me he ido de mi hogar y soy independiente en el sentido que ya no dependo de mis padres. Por otra parte, vamos a ver algunos procesos que se dan con los jóvenes. El primero de ellos es el desarrollo de una identidad incipiente. ¿Con qué me refiero a esto? Que en la adolescencia se empieza a definir la identidad, es decir, se define quién es uno. La identidad es un proceso que se construye y se reconstruye. Por eso es que es una identidad incipiente, es decir, una identidad que estamos definiendo por primera vez. Obviamente a lo largo del proceso de vida nosotros seguimos cambiando y por tanto nuestra identidad también sigue cambiando. Pero precisamente en la adolescencia es la etapa donde se definen muchas cosas inicialmente. Por ejemplo, los adolescentes definen cuáles van a ser sus valores, cuáles van a ser sus creencias, cuál va a ser su vocación inicial, refiriéndome a su proyecto de vida, especialmente en el área vocacional. Por otra parte, en la adolescencia se cuestionan los valores y creencias de los padres y si se decide si se harán propios. Esto es muy importante. Generalmente el adolescente cuestiona un poco y, y aquí como padres, los que son padres, tenemos la gran responsabilidad de haber ofrecido un modelo de creencias que realmente sea vivo para que los adolescentes realmente sientan que quieren repetirlo. Porque si ellos ven que como cristianos que somos realmente somos hipócritas, es muy difícil que ellos quieran repetir esas creencias que les fueron modeladas por sus padres. Siguiendo con el desarrollo de una identidad incipiente, los adolescentes también buscan modelos o marcos de referencia para formar su identidad. Por eso es importante que no solamente los adolescentes se modelen con solamente sus padres, sino que también tengan otros modelos en la iglesia o inclusive en la escuela o el colegio. De ahí la importancia de que sea una escuela o un colegio cristiano, y además de que en la iglesia haya buenos programas para atenderlos a ellos, que ellos puedan utilizar no solamente al pastor general como uno de sus modelos, sino que haya otros líderes, ya sea maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, pastores de jóvenes, etcétera, con los cuales ellos puedan observar y usarlos como modelos o marcos para formar su propia identidad. Por otra parte, en este proceso de desarrollo de identidad se deben explorar las capacidades e intereses para definir lo que va a ser su futura vocación, su futuro oficio, trabajo, profesión. Otro de los procesos que se da en la adolescencia es el proceso de la independencia. Es importante reconocer que es normal que el adolescente se distancie de sus padres. Algunos padres se preocupan un poco de que aquellos niños que pasaban mucho tiempo con ellos cuando eran
niñitos, ahora que llegan a la adolescencia, se están distanciando de ellos. Esto es normal, debemos enseñárselo a los padres. Realmente lo que queremos en la adolescencia es que esos niños que eran totalmente dependientes de uno, lleguen a ser adultos y se vuelvan independientes, que ellos puedan ser autónomos por ser autónomos por sí mismos y dejar de depender de sus padres. Así que ellos deben buscar su independencia económica y su autonomía como persona. Por otra parte, otro proceso que tienen que completar es un proyecto de vida incipiente. Ellos, como adolescentes, exploran sus oficios y profesiones distintas porque tienen que definir lo que quieren hacer en su vida. Es algo que solo Dios sabe realmente qué van a hacer ellos en su vida, de qué manera, con qué oficio, con qué trabajo van a glorificarle, y tenemos que darles oportunidad a ellos para que exploren y descubran lo que Dios tiene para sus vidas. Otro proceso es el de crecimiento y desarrollo. En los adolescentes hay fuertes cambios biológicos y emocionales. Las hormonas están en pleno trabajo en el proceso de adolescencia. Y una cosa muy importante, su cuerpo, su contextura física se torna como va a ser la de un adulto. Entonces ellos tienen que crecer y desarrollarse físicamente y tomar ya el cuerpo de un adulto en todo ese proceso que lleva a la adolescencia. Otro proceso que tiene que darse en la adolescencia es el desarrollo de la afectividad. ¿Con qué me refiero a eso? El adolescente tiene que empezar a ensayar y debe empezar a buscar a la persona para establecer una nueva familia. Esto es parte del plan de Dios, por eso es que el Señor, nos ha dotado de deseos sexuales a todos, precisamente porque es parte de ese mandato cultural donde Él nos dice fructificad y multiplicaos. Por eso Él nos ha dado esos deseos sexuales para que sintamos atracción por personas del sexo opuesto. Así que es normal en la adolescencia las relaciones humanas con el sexo opuesto en la adolescencia. Quiero que el término relaciones humanas quede claro, no me estoy refiriendo a relaciones a relaciones íntimas, a relaciones carnales. No me estoy refiriendo a este tipo de relación que en términos más técnicos podemos llamarle relaciones genitales. No me estoy refiriendo a esto, no me estoy refiriendo a caricias desmedidas, sino que me estoy refiriendo a esa relación humana, esa relación que debe haber, ese acercamiento entre personas con diferentes sexos, con sexo opuesto, que se da en la adolescencia. Esto es normal, entonces es normal que a ellos les gusten otros, a los jovencitos les gusten las muchachas y a las muchachas les gusten los jovencitos. Es totalmente normal en la adolescencia. Es normal que quieran establecer relaciones de noviazgo para ensayar ese proceso de afectividad, porque precisamente en un futuro próximo van a tener que escoger la persona con la cual estarán el resto de su vida como su cónyuge. Entonces esto es totalmente normal. Ahora vamos a hablar de las diferentes necesidades que tiene el adolescente. Estas necesidades vamos a enfocarlas en diferentes áreas, simplemente para propósitos de estudio. Realmente el adolescente, el joven, es un ser humano íntegro, y si lo dividimos es simplemente para que nos quede más claro las diferentes áreas, las diferentes necesidades en cada área que tiene un adolescente. Así que vamos a ir viendo primero las del área espiritual, luego las del área física, las del área social, las del área intelectual y por último las del área emocional. Entre las necesidades del área espiritual, ellos, en primer lugar, la necesidad básica del ser humano, ellos deben conocer
al Señor Jesús como su Salvador. Esta es la necesidad espiritual primaria de cualquier ser humano, igualmente para los adolescentes y los jóvenes. Por otra parte, deben clarificar su experiencia de conversión. Muchos de ellos han nacido en hogares evangélicos y ellos son cristianos muchas veces de segunda o tercera generación, donde han aprendido un modelo de vida evangélico, pero no necesariamente han tenido una verdadera conversión a Jesucristo. Por eso es que, como a los adolescentes que han crecido en hogares evangélicos, hay que preguntarles: bueno, ¿realmente soy cristiano por convicción? ¿Es usted cristiano por convicción? ¿O es evangélico por cultura? Por la cultura de la familia. Entonces es muy importante que ellos tengan claro en qué momento fue que ellos realmente se convirtieron a Cristo. Puede que no sea un momento indicado, un momento específico, pero sí deben identificar si realmente son convertidos, si realmente se han entregado sus vidas a Cristo, o si sencillamente creen que son cristianos porque son hijos de cristianos, porque son nietos de cristianos. Esto es muy importante. Por otra parte, deben desarrollar una incipiente relación personal con el Señor. Poco a poco tienen que tener más intimidad con Jesús y empezar a aprender a cómo se desarrolla esa relación con Dios en forma personal. Por otra parte, necesitan un discipulado básico práctico. Necesitan saber cómo se vive la fe cristiana en forma práctica. No en forma abstracta, a base de doctrina, a base de prácticas litúrgicas, sino en forma personal. ¿Cuáles son los consejos que tiene Dios para conducirme en mi diario vivir, a mi persona como joven, como adolescente que soy? Por otra parte, necesitan conocer doctrina. Aunque ahora dije que necesitan un discipulado práctico, es decir, necesitan ver cómo se vive la fe cristiana en la práctica. Por otra parte, también necesitan doctrina. No sea que sean desviados por otro camino. Si no conozco los billetes verdaderos, ¿cómo voy a reconocer los billetes falsos? Necesito saber doctrina para poder reconocer la falsa doctrina. Siguiendo las necesidades del área espiritual, también debemos integrarlos en el servicio cristiano. Se les pueden delegar funciones menores. Mi recomendación es que una persona que sea un adolescente, especialmente si es menor de edad, no se le ponga directamente como líder en la iglesia. Siento que como todavía no es un adulto, hay muchas cosas que sencillamente no tienen la capacidad de recibir ciertas responsabilidades, pero sí debemos delegarles cosas. Sí se les puede delegar muchas cosas a los adolescentes, siempre y cuando entendamos que lo que le delegamos a ellos es el trabajo y no la responsabilidad. Por otra parte, ellos deben comprender los dones y talentos que Dios les ha dado, así que tenemos que ayudarles en primer lugar a descubrirlos. Para eso es muy importante ponerlos a trabajar en varias cosas y observarlos mucho para ver realmente en qué tienen ellos dones y talentos y proveerles la forma de que puedan desarrollarlos. Por otra parte, muchos adolescentes pueden que en esa etapa, en una etapa posterior, comprendan el llamado ministerial que Dios ha hecho a sus vidas. Siguiendo con las necesidades, en este caso vamos a tocar el área física. Ellos necesitan comprender los cambios que están experimentando su cuerpo. Realmente son muchos cambios los que se están dando, tanto en los varones como en las niñas. Se están dando cambios en su cuerpo, lo que llamamos el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. En los varones
se ve todo un crecimiento de su cuerpo, muchas veces en una forma escalonada y otras veces eh, en una forma muy rápida, por lo que muchas veces no miden el tamaño de su cuerpo, lo que los puede volver un poco torpes. En los varones sale la barba, el bigote, eh, los vellos, etcétera, ¿verdad? El desarrollo de sus genitales. Igual en las jovencitas hay toda una serie de cambios, como el crecimiento de los pechos, eh, la afinación de la voz, etcétera. Entonces, todo esto es muy importante, que ellos aprendan a comprender lo que está sucediendo con ellos. También necesitan conocer lo que dice la escritura acerca de la sexualidad, el propósito de la sexualidad, para qué Dios creó la sexualidad. Tenemos que hablar de estos temas, tenemos que hablar de besos. La vez pasada yo dediqué una clase completa, una hora completa, a hablar sobre los besos, precisamente porque es un tema importante para los adolescentes, especialmente para aquellos que están iniciando en esta etapa. Hablar sobre las caricias, sobre la pureza sexual, sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre la masturbación, sobre la pornografía, etcétera. El hecho de que los jóvenes nuestros sean de iglesia no significa que estén exentos, ¿verdad?, de prácticas sexuales como la masturbación, como la pornografía, e incluso de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Lo que conocemos como pecado de fornicación. Por eso tenemos que abrir el espacio en nuestra iglesia, ya sea en las clases de escuela dominical, en nuestras reuniones de jóvenes, para tratar con estos temas. Siguiendo en el área física, también ellos necesitan conocer aquello concerniente a la mayordomía de sus cuerpos, como tanto lo de la sexualidad, que lo hemos estado hablando antes, como cosas como la forma de vestirse, también tiene que ver con la mayordomía de sus cuerpos, los efectos del tabaco, el alcohol, las drogas, las dietas, el ejercicio. Ver cosas como el trastornos alimenticios, como son la bulimia, la anorexia y la picorexia, entre muchos otros trastornos que están surgiendo. Ahora abarcaremos las necesidades del área social. Ellos deben desarrollar relaciones de amistad, afectividad y noviazgo, como lo mencioné anteriormente. Ellos tienen que desarrollar esa afectividad. Por eso es importante que en la adolescencia se den, sobre todo, muchos amigos, y que también en medio de ese proceso de juventud se pueda tener un novio o una novia. Eh, ¿Para qué? Para que en un futuro ellos eh, puedan unirse en matrimonio con la persona que Dios ha tenido para sus vidas. Por otra parte, debe aprender a sobrellevar la relación con los padres. A veces se vuelve un campo de batalla generacional, la relación entre padres e hijos. Esto es algo que debemos en la iglesia apoyarles, tanto a padres como a hijos, para que puedan tener una relación estrecha entre ellos. Por otra parte, deben aprender a establecer relaciones interpersonales y a comunicarse de maneras adecuadas con todas las personas, con sus amigos, con los profesores, con sus padres, etc. Por otra parte, siguiendo con las necesidades del área social, ellos deben aprender a manejar la presión de los amigos, y sobre todo de aquellos amigos entre comillas, es decir, los que son malas juntas para sus vidas. Por otra parte, aprender a ejercer una sana mayordomía de su tiempo libre, saber qué hacer con su tiempo libre, administrarlo de manera adecuada. Y un poco más grandecitos, estos jóvenes deben prepararse para el matrimonio y prepararse para manejar la soltería, si es que Dios los tiene en sus planes, el plan de Él, que sean solteros. En el área intelectual, debemos fomentar en ellos el espíritu crítico y pensante,
deben formar su pensamiento cristiano en temas éticos, en temas contemporáneos. Realmente los adolescentes en la adolescencia es que deberían formarse temas como lo son, bueno, ¿qué opinan sobre el aborto? ¿Qué opinan sobre los derechos humanos? ¿Qué opinan sobre las guerras? ¿Qué opinamos sobre la clonación? Etcétera. O sea, todos los temas éticos, los temas contemporáneos, ellos debemos prepararlos para que puedan tener su punto de vista cristiano acerca de todo esto. Por otra parte, deben poder defender su fe cristiana, lo que llamamos la apologética, es decir, la defensa de la fe. Ellos deben aprender a defender su fe cristiana, debemos darles esa herramienta para que, como dice Pedro, podamos estar preparados con mansedumbre y templanza a ofrecer defensa ante todo aquel que nos demande razón de nuestra fe en Cristo. Así que enseñémosles a defender su fe en cosas como la existencia de Dios, que puedan defenderse ante las sectas, ante la nueva era, ante el ocultismo, que puedan contestar preguntas de por qué Dios permite el sufrimiento, que puedan contestar ese tipo de preguntas. Para eso debemos capacitarlos en el área apologética. Siguiendo con el área intelectual, ellos deben conocer su estilo de aprendizaje y las técnicas de estudio que más se acoplan a sí mismos. En nuestras iglesias debemos trabajar con el joven completo y debemos reconocer que el estudio es muy importante en la vida de ellos y motivarlos a que sigan estudiando y que se desarrollen en esa área. Deben conocer las diferentes opciones académicas, ocupacionales y profesionales que tienen. Realmente el mercado hoy en día ofrece demasiadas opciones y tenemos que ayudarlos a conocerlas para que luego puedan escoger una habilidad, un área vocacional, un área ocupacional donde ellos se vayan a desarrollar. Así que también deben desarrollar sus habilidades e identificar sus intereses vocacionales. Por último, si están en edad de laborar, conocer las cosas relacionadas con el empleo y el trabajo, cosas como la ética en el trabajo, el cómo se debe dar el testimonio en el trabajo, el cómo poder montar una empresa yo mismo, etc. Siguiendo con las necesidades, esta vez vamos a abarcar el área emocional. Y en esto vamos a decir que los jóvenes tienen que aprender a controlar sus emociones y expresarlas correctamente, expresar la ira, la tristeza, el temor, todo desde un punto de vista bíblico, aprender a manejar las pérdidas, el estrés, las crisis y ayudarles a superar situaciones de abuso o violencia que se ha dado en el seno de sus hogares. Como conclusión, tenemos que decir que el primer paso para atender a la adolescencia es conocerles para poder comprenderles. Las necesidades son muchísimas y complejas. Por ello el reto que tenemos es sumamente grande y el reto demanda compromiso, capacitación y estar entregado completamente al Señor. Con eso terminamos esta primera conferencia que se titulaba Conociendo y atendiendo las necesidades del joven, de este curso Desarrollo Integral del Joven con el Dr. Jaime Morales. Nos vemos en la próxima sesión. Bendiciones.